Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paráfrasis Podcast. Yo soy Avi Andrade y les damos la bienvenida a este primer programa, este programa piloto, donde vamos a presentar y queremos mostrarles a ustedes cuál es nuestro interés de hacer este programa. Y por supuesto estoy acompañado de dos grandes amigos, Anthony Tissé, Joshua Valles, que me van a ayudar o no me van a ayudar. Nos vamos a ayudar. Suena mejor así. Se suena mejor, claro, y es la verdad. A poder realizar este programa. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que queremos lograr? Por supuesto, charlar. claro. Charlar. ¿Y de qué vamos a charlar? De cosas cristianas. Sí. ¿No? Y lo vamos a dejar ahí porque el espectro, cuando tú dices cristiano, es amplio, pero si digo evangélico, lo bajamos muchísimo. ¿No? Pero va a ser de cosas cristianas, para temas controversiales, puntos de vista, puntos que tienen diferentes denominaciones, preguntas existenciales, preguntas realmente que tienen bastante sentido. Joshua ha hecho varias de esas, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que queremos hablar. Y les voy a presentar a Anthony Tissé, como le gusta decirlo. Un placer conocerles. Como ya había dicho, mi nombre es Anthony Tissé. En inglés decimos Tissé porque suena más fino, pero de fino no hay nada. ¡Ey! Me vas a empezar. Bueno, yo tengo origen dominicano. Mis padres son dominicanos, yo estudié y me crié allá gran parte de mi vida y pues estamos aquí contentos de empezar con estos dos grandes amigos, un bonito embarque en este podcast. A ver a dónde nos lleva, ¿no? Sí. Exacto. Y de este lado tenemos a Joshua Valles. Yo vengo de Puerto Rico, vivo en Estados Unidos desde que tenía Ya tú 14 sabes. años. Ya tú sabes, pura cepa. Pues sí, llevo acá desde 2008 viviendo acá, nacionalidad puertorriqueña. Vine aquí solamente para poder ayudar. Quiero estar en el podcast solo pues para aprender también de mi parte. Tengo muchas dudas, muchas preguntas y conversaciones que hemos tenido anteriormente. Han aclarado varias preguntas que he tenido y también quiero fortalecerme también en mi fe, que también me va a ayudar a mí. Va a contestarte a ver algunas dudas que tenga. Tal vez cree más dudas, pero no necesariamente es algo malo. Sí. No. Siempre y cuando esté yo buscando la verdad, creo que va a ser bien. Ok. Suena bien. Anthony, una pregunta para ti. ¿Por qué un podcast? Es decir, hay demasiados, hay infinidad de podcasts. Sí. ¿No? ¿Por qué un podcast como este y cuál es tu intención? Bueno, un podcast como este es porque quiero que las personas piensen críticamente. Ok. Yo quiero que, como a mí me sucedió, que las personas cuestionen lo que creen, no para dejar de creer necesariamente en el cristianismo, sino para que ellos sepan por qué lo creen. Porque muchas personas dicen saber algo o se aferran a algún dogma, pero no saben por qué lo creen, sino solo porque se lo dijeron. Una fe ciega. Exactamente. Se lo dijo una persona, un pastor, un amigo, y ya ellos lo creen automáticamente, sin investigar, sin estudiar, sin corroborar lo que le están diciendo. Entonces, yo primordialmente, la razón por la que quiero hacer este podcast es para ayudar y aquellas personas que no han investigado, no han pensado críticamente en lo que es su fe. Sí. Y por supuesto, la mejor forma de hacerlo es a través de preguntas. Exactamente. Ok. Joshua, ¿por qué? Me acabas de comentar gran parte del por qué. Sí, como que me adelanté en la pregunta. No hay ningún problema. problema. De hecho, tú, por ese comentario, abriste la pregunta y me parece excelente. Muchas gracias. Sigue. Pues sí, mi meta es también aprender. Hacer que las personas aprendan conmigo. Sé que hay algunas personas que tienen algún tipo de pregunta que les da miedo preguntar por el simple hecho de que es una pregunta tonta. Pero no creo que sea una pregunta tonta mientras estás buscando la verdad. Sí. Siempre y cuando tu meta sea por aprender, pregunta todo lo que quieras preguntar. Exacto. Claro. Y también creo como tú, creo que no hay preguntas tontas, pero sí creo que hay tontos que no preguntan. Y por lo tanto se llega a tener unas convicciones que realmente pues simplemente son creencias. Sí. Pero el decir por qué lo creo así, ¿no? ¿Por qué tu fe es verdadera? ¿No? ¿Por qué lo que tú crees es lo real? Incluso puedo adelantarme y preguntar por qué tu religión es la verdadera. Claro. ¿No? Y esas preguntas se deben contestar, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Estar siempre dispuestos a presentar defensa de tu
fe. Claro. Y presentar defensa de tu fe es decir por qué lo crees, cuáles son tus bases, cuál es tu lógica, cuál es tu línea de pensamiento, cuál es tu filosofía, cuál es tu cosmovisión acerca de las cosas. Sí. Y me parece muy interesante. Y eso le va a ayudar también a las personas a poder en sí evangelizar, en hacer apologética, como tú estabas diciendo. ¿Por qué? Porque si yo vengo a una persona que no es creyente, primero hay que desmontarle su punto de vista, su creencia. Entonces, si ellos no creen que Dios existe, ok, ¿por qué Dios no existe? Desde tu punto de vista. Hay que desmontárselo para nosotros poder introducirle nuestra cosmovisión. ¿Por qué nosotros creemos que Dios existe? ¿Cuáles son las pruebas o los argumentos que nosotros tenemos para decir que Dios existe? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros y a los que nos miren a poder saber y dar respuesta a lo que ellos creen. No tener una creencia basada en nada. Y darnos el derecho de estar equivocados. Claro. Sí, ¿no? Es un derecho que todos tenemos sí. y darnos la oportunidad. De la duda, como dicen. Sí, podemos estar equivocados porque no se ha llegado o no se ha aprendido lo suficiente. Bueno, ¿cuándo es lo suficiente con respecto a la Biblia para decir no estoy equivocado yo? Claro. No, solamente las sectas hacen eso. mi iglesia es la única que se va a salvar. Amén. Ya casi dices amén. Sí, se recogen diezmos al final. Sí. Por favor. Pero ¿sabes qué? Mira, yo quisiera hacer una pregunta. Avi, yes. ¿Cuál es la razón por la que tú quieres hacer el podcast? Es una entrevista a nosotros dos. Pues yo la verdad, porque van a pagar. Lo mismo. Me uno con ustedes. Es decir, aprender. Y aprender a explicar también. Y el hecho de poder ayudarnos también a contestar ciertas preguntas que podemos tener. Y sí, pensar críticamente es uno de mis puntos que a mí me ha ayudado muchísimo. A pensar críticamente me ha llevado a resolver muchos conflictos que se surgen. Hay muchos argumentos en contra del cristianismo. También hay muchos argumentos a favor. Pero si no lo sabemos, no vamos a poder presentar defensa. Claro. Si no los conocemos, nosotros no vamos a poder demostrar por qué Dios existe. Sí. Para mí, incluso la apologética te puede ayudar a demostrar que Dios existe, aunque ahora tenemos que comprobar que el Dios judeo-cristiano o el Dios de la Biblia es el verdadero. Claro. Entonces, pueden llegar a ser dos cosas diferentes. Y pensar críticamente te va a ayudar a poder incluso desmontar. Y le voy a decir a la gente que se dé la oportunidad de desmontar de sus mentes tal vez creencias que teníamos que a lo mejor no tienen su arraigo verdadero en la Biblia. Sí. Que pueden ser por tradición, que pueden ser por cultura, que puede ser por tradición cristiana, pero que no forzosamente son bíblicas o prácticas incluso, que no forzosamente son bíblicas. Claro. Y ¿sabes qué? Me acaba de llegar un pensamiento y es que también muchas personas tienen miedo. Tienen miedo a pensar críticamente porque ellos dicen... O en su corazón o en su mente, ellos dicen, si yo me pongo a estudiar, tal vez yo encuentre de que yo estaba mal y me vuelva, digamos, ateo. Es orgullo. Pero sinceramente sí. Y sí pasa. Sí pasa, te lo voy a ser sincero. ¿Sí? Y nuestro pastor, yo le comentaba algunas dudas y nuestro pastor dijo esto. Avi, tienes que entender que esto comienza y termina en la fe. Sí. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 1. 11.1 creo, ¿no? Bueno, por ahí está en Hebreos. Pero sí, y la fe es algo que no es tangible. Sí. Es decir, lo creo por fe. Sí, pero tiene sentido y tiene lógica, tal vez no tanto, pero es por fe. Y vamos a ser sinceros, la creencia cristiana es algo bastante loco. Sí. La misma Biblia lo dice. Para algunos es locura. Claro. Porque hay muchas cosas. Y lo que me decía el pastor tiene todo el sentido del mundo. Esto es por fe. Lo creo por fe. Sí. ¿No? Ahora, eso también puede ser un poco peligroso. En mi opinión, el hecho de que tengamos fe en Cristo, así como fe a ciegas, sin querer investigar, sin querer la verdad, puede ser un poco peligroso. Sí, puede ser. El simple hecho de que, yo creo esto a ciegas y porque lo digo, y después de quedar a un momento radical. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso es que nosotros queremos hacer este podcast, para que la persona pueda investigar al Cristo histórico. Sí, que ellos puedan mirar la evidencia externa e interna de que Cristo
estuvo acá en la tierra, vivió, murió y resucitó. Al tercer día, como lo dicen las escrituras. Sí. Sí, lo que quería terminar, el punto que estaba diciendo es que el tipo de creencia así a ciegas puede llegar, porque vi un video un poco que estaba hablando hace ratito, que estaba hablando de eso mismo. Que el tipo de creencia a una religión a ciega puede llevar a alguien a manejar un avión a unos edificios. Sí. Fanatismo, ¿no? Claro. Lo que se cae en español se conoce como fanatismo. Exacto. Y es algo muy importante de aclarar, que el primer lenguaje normalmente de ustedes es inglés, ¿no? Entonces, No. cuando haya palabras Sí en y inglés, no. déjenlas Sí. fluir y nos ayudamos entre nosotros a traducirlas, y eso no hay ningún problema. Claro. Pero sí conduce al fanatismo. Una fe ciega conduce al fanatismo. Algunos dicen que es imposible que esto sea una religión falsa porque los discípulos estuvieron dispuestos a morir por esta fe. Sí. Sinceramente, discrepo un poco con ese Sí. pensamiento, porque hemos visto Que otras... que hay otros Sí, que hay el otras fanatismo religiones. los lleva a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Entonces aquí tú tratas de defender, bueno, ¿y por qué tu fe es la real? Claro. ¿Por qué lo que tú dices que es real es lo real? Y es lo que tratamos de dar a conocer. Por supuesto, como decía, dar a conocer la existencia de Dios a través de ciertos argumentos, a Dios en su definición real, ¿no? Como creador, Sí. es una cosa, pero decir que el cristianismo evangélico es la religión verdadera es otra, Claro. ¿no? O que Cristo es el Hijo de Dios es otra. Sí. También completamente separada. Sí. Porque puedes creer en Dios, pero no forzosamente que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Sí. Hay varios que no lo creen. Hay muchos que no lo Sí. creen. Y estaría muy interesante, ¿no? Tocar esos puntos del por Claro qué que creemos sí. que sí lo es. Y repito, al final vas a decir que es por fe, pero puedes hacerte varias preguntas en medio de eso. Claro. Sí. Sí, ahora quería regresar se me surgió una pregunta. Empecemos. Ya que nuestro primer lenguaje, no, es inglés, ¿por qué en español? Oh, buena pregunta. Anthony se sabe la respuesta de esa. Bueno, muy fácil para mí. Pues yo, como ustedes lo saben, yo siempre lo digo, para mí Dios habla español. Entonces, tenemos la Biblia en español. ¿La original? Sí, claro. Mira, la Biblia La se original. tradujo del español al griego, del español. A todos los idiomas se tradujo del español. No, estoy jugando. Disclaimer. No crean lo que estoy Vamos, ya, diciendo. Es una broma. No No creo que se vaya a subir este episodio. Pero sí, lo que pasa es que para mí es importante. Yo he crecido toda mi vida en iglesias de habla española, ¿verdad? Entonces, creciendo en el catolicismo, mi abuela es católica, en República Dominicana obviamente solo se habla español, entonces pues crecí en la iglesia católica en español. Cuando estuve acá en los Estados Unidos, igual, mi mamá tal vez me llevaba a misa, igual, español. Cuando me convertí, español. Entonces, todas las iglesias a las que yo he ido ha sido en español. La Biblia la entiendo mejor en español. Entonces, no, o sea, la puedo leer en inglés, pero me hace más sentido, la entiendo más en español. Al igual que también yo trabajo mucho con hispanos acá en Estados Unidos, entonces yo estoy hablando español todo el tiempo. Entonces, para mí es ayudar a esas personas a poder pensar críticamente. También... Incluso en tu ambiente, ¿no? Exactamente, sí. Y o sea, el español es uno de los lenguajes más hablados en el mundo también. Sí. Entonces, creo que le vamos a llegar a muchas más personas. Ok. Y por eso es la razón. También creo que este tipo de contenido sí hay más en inglés. Sí, O también. sea, sí, lo que estamos haciendo nosotros, hay mucha gente en inglés que lo está haciendo, en español también, pero pues sí, ¿no? Eso es nuestra cultura. Sí. A final de cuentas es lo que somos. ¿Por qué en español, Joshua? Porque no entiendo cristianismo en inglés. Me explico. La Biblia... Sí. ¿Es diferente? ¿A qué iglesia vas? Me explico. De por sí crecí en una iglesia pentecostal, prácticamente, por decirlo así. Tenía una iglesia aquí que iba caminando de vez en cuando desde niño y siempre fue en español. Siempre he ido a iglesias hispanas, nunca he ido a iglesias americanas. No entiendo ni papa de lo que dicen. Y cuando hablan empiezan a leer la Biblia en inglés, no sé, no entra. Entra por un oído, sale por el otro. A veces ni entra por el primer oído. Pero en español, pues
puedo leer, puedo entender lo que estoy leyendo, lo que escucho cuando tiene que ver con la Biblia. Y inclusive cuando traduzco lo que conozco en español a inglés, siento que lo explico mejor de esa forma. Cuando ya lo entiendo bien. ¿Cobra más sentido en tu mente o algo así? Sí. ¿No? Es interesante, ¿no? O sea, yo pensaría, por supuesto, yo no llevo mucho tiempo acá, ¿no? Pero yo pensaría que ustedes, hablando, por ejemplo, más inglés y viniendo desde más pequeños a este país, sería como su primer lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Te diría que lo más probable es que el español haya sido mi primer lenguaje. Sí. El Ahora español fue mi primer lenguaje. Sí. Sí, porque mi mamá no habla inglés. Mi papá tampoco. De muy pequeño me deportaron a República Dominicana. Entonces... ¿Qué? Sí. Entonces, que yo recuerde, cuando yo entré a la escuela acá en Estados Unidos, yo no hablaba inglés en la primaria. Claro. Entonces, pero sí, he ido desarrollando el inglés y a veces sí se me facilita dependiendo de el contexto. Sí. Claro, claro, por supuesto, eso está bien. Sí. Muy interesante. Tu turno. Muy interesante. Porque yo no hablo inglés. Sí, o sea, como alguien aprendiendo, ¿no? Donde my English is not very good looking, decía Mark Anthony. Pues por supuesto. Claro, el español, perdón, es mi primer idioma. Sí. Es lo que más entiendo, es como lo veo, o sea, como lo entiendo igual. Sí hay cosas en inglés que puedo ver y me parecen interesantes y todo ese tipo de cosas, pero el español es mi primer lenguaje y creo que el español mexicano es muy rico, ¿no? Somos muy irónicos, somos muy chistosos. O sea, hay películas dobladas del inglés al español mexicano que son las favoritas del público. Y te puedo mencionar Shrek, como por ejemplo Shrek, ¿no? O sea, el español, o sea, Eugenio Derbez le metió la voz a ese burrito que es icónica y que ganó premios, hermano. Sí. O sea, tienes razón. Ese español mexicano es riquísimo y creo que le puede dar un matiz diferente y pues, desabotonarnos el saco, ¿no? En esta ocasión, en este tipo de charlas y poder platicar a gusto, poder bromear, poder filosofar en ese sentido, aunque filosofía nos queda muy, muy grande, ¿no? No es como que, ay, los filósofos. No, pues no tanto, no es como eso, ¿no? Sí. Pero sí, entonces el español es muy rico, sí. O sea, no culpo a Anthony que diga que es el lenguaje de Dios. Claro, claro que discrepo. Por supuesto que no me imagino hablando a Abraham en español. Abraham, ¿qué? Quería preguntar, y esto va a ser, creo que vamos a empezar ya con el primer episodio dándole duro. Démosle. ¿Por qué tú crees que el cristianismo es la religión? La adecuada, la verdad. Lo creo por fe. Para comenzar, lo creo por fe. Y porque Jesús mismo dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿No? Soy el camino, la verdad y la vida. Pero al decir mismo, yo soy la verdad, sobre todo en una cultura donde la verdad es relativa, me genera mucho conflicto no poder decir, debe existir una verdad absoluta. ¿No? Es decir, la ley de la gravedad es una verdad absoluta. No puede ser. Quería preguntar, ¿cómo fue que llegaste a empezar a creer en que el cristianismo es la verdadera? ¿Cómo fue como que tu journey, como tu camino a llegar tu viaje a llegar al cristianismo y decir que a entregar tu vida a Dios, a Jesús, a Jesucristo? Psicológicamente hablando, creo que también tenemos nuestro entorno, se vuelve parte de nosotros y nuestra cultura se vuelve parte de nosotros. Entonces, cuando yo nací, mis padres ya eran pastores. O sea, ellos tenían 23 años y ya eran pastores en una congregación, mis padres. Wow. Entonces, mi cultura, mi ambiente siempre ha sido en el cristianismo, siempre. Claro, no me considero cristiano desde entonces, no me considero así, sino que nosotros creemos que a través del arrepentimiento, ¿no? Como que Dios te incluye en su familia. Eso pasó cuando tenía 24 años. Estaba haciendo aseo en mi casa y me puse una enseñanza, ¿no? Y estaba conociendo las llamadas doctrinas de la gracia. Entonces puse esa enseñanza y me desarmó. O sea, ustedes que conocen acerca del Tulip, tú sabes que Total Depravity es la primera enseñanza, ¿no? De la depravación total. Sí. Esa enseñanza, dada por el pastor Sugel Michelén, no llorando
Sí. Terminé llorando diciendo yo necesito ser rescatado, estoy perdido sin un salvador, ¿no? Y te voy a decir, o sea, he sido parte del Ministerio de Alabanza desde siempre, desde los 8 años. Wow. ¿No? He sido maestro de jóvenes, he sido todo ese tipo de cosas, pero que no me considero salvo hasta ese momento. No me considero cristiano hasta ese momento. Y para ser más concreto, la fe es un regalo que viene de parte de Dios. Sí. Si yo creo en Él es porque Él me ha dado la fe que yo necesitaba para poner en Él. Hago una diferenciación entre la fe natural del ser humano y la fe que necesitas para poner en Cristo para tu salvación. Entonces, no me puedo resistir. Gracias, resistir. Sí. No me puedo resistir ante la obra del Espíritu Santo. Y eso fue lo que propinó que yo dijera, esto es la religión verdadera. Esto es. Por experiencia, por supuesto. Claro. De turno. Bueno, creo que voy a decir un poquito de lo mismo de Abby, obviamente por fe. Y esa fe es dada por Dios. Pues. Sí. Esa es la respuesta concreta. Claro. Sí. Pero también yo vengo de un trasfondo católico, como había dicho anteriormente. Obviamente el catolicismo es un poco parecido. Yo sí diría muy, ¿eh? Sí. Si me atrevo a filosofar, muy. Sí, entonces parecido obviamente al cristianismo evangélico, al protestantismo. Entonces, pues yo crecí ahí y estuve ahí por años, obviamente como dice Abby, basado en el contexto cultural en donde yo nací. Mi abuela era catequista, ella era la que le ayudaba al padre a servir los elementos de la misa. Yo llegué a ser monaguillo, entonces yo ahí estuve también ayudando. Con su tuniquita blanca, bro. Yo también llegué a ser monaguillo y pues fue una experiencia bonita. Sí. Con mi abuela, mi respeto para mi abuela. Mi abuela es una católica devota, ella siempre está escuchando su misa, ella ha sido un ejemplo a seguir toda mi vida. Sí. Y hasta el momento es un ejemplo a seguir, incluso en el matrimonio. Yo siempre digo que mis abuelos han estado casados por, si no me equivoco, ya más de 50 años y yo siempre digo, ese es mi ejemplo y ahí es donde yo quiero llegar. Entonces mis abuelos, si me miran, un abrazo, los amo. Tal vez sean los únicos que nos vean. Pero sí, ellos han sido un ejemplo y pues yo llegué a la fe cristiana. Es un poquito irónico porque mi mamá también es católica, pero es más de labios. Ella dice ser católica, pero no va a misa, etc. Entonces, a los 14 años, nosotros estamos acá, recién llegados de República Dominicana. Nos volvieron a traer después de la deportación. Y ella tenía unos amigos que eran cristianos evangélicos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estábamos en la casa toda la semana haciendo nada. Entonces mi mamá dice, ¿saben qué? En vez de estar en la casa haciendo nada, en la televisión, váyanse para la iglesia. Que si te pones a pensar, del catolicismo al cristianismo evangélico, al protestantismo, no es lo normal que un católico te diga, oh sí, vete a una iglesia protestante. Entonces... Sí, normalmente estamos como en peleas. Sí, exactamente. Sí. Entonces, ella nos mandó y pues después de ahí nosotros empezamos a ir a la iglesia. Estuvimos ahí por un año, nos convertimos, entre comillas. Yo digo que nos convertimos porque obviamente hicieron el llamado. Mi hermano pasó y pues nos quedaron mirando a mi hermana pequeña y pues yo pasé también. Entonces, sí, y estuvimos ahí un año. Estuvimos ahí un año. Nos deportaron de nuevo a República Dominicana por 1 año y medio. Miren, me han deportado varias veces, ¿ok? Pues es en contra de mi voluntad. Me deportaron de nuevo para República Dominicana. No asistí a la iglesia por ese año y medio completo. Y cuando regresamos a los Estados Unidos, mi hermano y yo dijimos, no queremos volver a la iglesia. Pero la providencia de Dios. ¿Qué pasa? Llegamos el día aquí a Atlanta. Nosotros llegamos a Walmart. ¿Qué van a creer?
el mismo día que llegamos y vamos a Walmart, nos encontramos una hermana de la iglesia. Wow. Y dice, oh, muchachos, ¿cómo están? También era el único Walmart. No era como que ¿dónde más? O sea. Entonces dije, oh, ¿cómo están? ¿Cuándo regresaron? Y nosotros, hoy. El domingo los veo. Sí, y van a ir a la iglesia y nosotros, sí. No. Y pues no, nosotros no quisimos, o sea, le dijimos que sí porque sí. Por compromiso. Por compromiso, pero nosotros no queríamos ir y pasaron las semanas y de nuevo, la providencia de Dios. Dios trabaja en maneras misteriosas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi mamá nos dice, oh, ¿por qué no van a la iglesia? De nuevo, mi mamá católica y nos está diciendo, vayan a la iglesia. Uh-huh. Y pues unas semanas después, yo tenía el número del pastor memorizado. Wow. Sí. No, En esos tiempos cuando sí, no... exactamente. ¿Todavía te lo sabes? No, todavía ya no. Pero en ese entonces sí me lo sabía, entonces lo llamé y él con gusto nos buscó porque teníamos que 15, 16 años. Él nos buscaba y nos llevaba a la iglesia. Wow. Y pues así fue que fui yendo a la iglesia y creyendo en el cristianismo. Ahora, convicción ya viene años después. Uh-huh. Salí de esa iglesia, fui a otra, hasta que yo buscando en Netflix todo lo cristiano que yo pudiese ver. Uh-huh. Existe otra, Pureflix también. Sí. Netflix no era la adecuada. Exactamente, pero yo buscando todo lo cristiano que no podía ver, que podía ver, me encontré un documental muy interesante que se llama American Gospel. Uh-huh, uh-huh. Entonces... Lo recomiendo, por cierto. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí. El American Gospel es un documental excelente y te va a... Yo diría que te va, en inglés se dice challenge, te va a retar. Uh-huh. Te va a retar a lo que tú, piensas. No saben bien traduciendo. Sí. Entonces te va a retar a pensar. Entonces, y eso pasó conmigo y con mi esposa. Uh-huh. Nosotros miramos ese documental y al final del documental nos miramos y dijimos... Uh-huh. Nos tenemos que... Exactamente. Uh-huh. Entonces, describieron literal la iglesia en donde estaba. Literal, la iglesia donde estaba y nosotros no puedo creer esto. No, o sea, desde tiempo ya nosotros llevábamos en nuestro corazón como que nosotros no estamos aprendiendo nada, no estamos creciendo, pero el documental como que vino... literal, es como que yo tenía una venda y se cayó. Uh-huh. Y entonces, después de ese documental fue que yo empecé a investigar, uh-huh. a retar o a ver que lo que yo creía antes uh-huh. es lo que en realidad dice la Biblia. Yo... Es una buena pregunta porque... Sí. Hazte la pregunta. Lo que crees es lo que enseña realmente exactamente. La Biblia. Entonces yo empecé a buscar. Escudriñar las escrituras. Sí. Exactamente. Sí. Una de las cosas que yo creía, y obviamente en otros episodios lo vamos a estar mirando, pero una de las cosas que yo creía era que lo que nosotros decíamos, Dios lo tenía que hacer. Como entonces, nosotros ordenamos sí, a Dios hacer. Exactamente. Entonces era el proclámalo y decláralo. No, y es así. Y entonces, tal vez... Y con sinceridad, yo en el momento no lo creía así. Uh-huh. Pero tenía la creencia, pero yo decía, cuando yo declaro algo, no es que Dios lo tiene que hacer, pero cuando yo miro hacia atrás, eso es lo que yo hacía. Yo decía, yo declaro que esto va a pasar. Entonces, al yo decir eso, aunque en mi mente, digamos, yo no estaba diciéndole a Dios lo que tenía que hacer, pero en realidad sí le estaba diciendo a Dios lo que tenía que hacer. Sí, está raro. Exactamente. Suena raro, ajá. Y yo sé que suena raro, pero sí. Al vivirlo, yo no quería decirle a Dios lo que tenía que hacer, pero como me habían enseñado que así era como yo debía de orar. Porque hay poder en tu boca. Exactamente. Entonces yo empecé a mirar eso. Uh-huh. Tú sabes que uno de los versículos que ellos utilizan más es lo que le dicen a Pedro, que lo que tú desatares en el cielo será desatado en la tierra. Uh-huh. Entonces yo empecé... Versículos favoritos. Sí, entonces... Conviene. Está bueno. Sí. Declaro prosperidad. Entonces, yo empecé a leer esos versículos en su contexto, porque ese es otro problema. Uh-huh. El contexto es muy importante. Uh-huh. Uh-huh. Muy importante. Sí, porque es interesante, ¿no? Porque normalmente nosotros agarramos versículos aislados. Sí.
Y debemos recordar primero que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Correcto. Se escribieron algunos como libros completos y otros como cartas. Entonces, por supuesto que cuando tú lees una carta de alguien, va a tener un cierto contexto. Por ejemplo, si nuestra abuelita, ¿no? Vamos a las abuelitas, que nosotros ya... Incluso en el chat. O sea, si una conversación debe empezar siempre en un contexto. Claro. Entonces no puedes agarrar una frase de algún mensaje, de algún correo, de alguna carta, de una sola frase y pretender que eso es lo suficiente como para entender el contexto de la carta. Sí, siempre nuestra abuela va a comenzar, querido nieto, ¿no? Se acerca el Día de las Madres. Ahí está el contexto. Sí. El contexto se acerca el Día de las Madres. Entonces, una carta es lo mismo. Claro. Un libro de la Biblia es exactamente lo mismo. Tienes que leer en su contexto para saber a qué se está refiriendo el texto. Sí. Me parecería muy útil que las cartas en la Biblia se separaran por párrafos. Creo que nos evitaríamos muchos problemas a dejarlo solo en versículos, ¿no? Sí. Y de hecho, yo no sé si han escuchado la historia de cómo se separaron los capítulos y los versículos. Alguien que lo iba haciendo iba montado en un burro. Y cada vez que el burro hacía esto, él le ponía, versículo, ¿no? Porque hay muchas equivocaciones en la separación, porque la separación de versículos y capítulos no es inspirada. Sí, No encuentro la razón por la cual quisieron decirlo... dividirlo en versículos y capítulos si se escribieron en todo un libro. Sí. Facilidad de encontrarlo. Sí. Por eso fue, solo facilidad. Para facilidad de la búsqueda. Y me parece bueno, pero creo que sí se equivocaron en cómo separarlos. Pero pues... Sí. No, pero creo que, si no me equivoco, las divisiones se llaman perícopas. Algo así. Entonces, disculpen si no dije la palabra. No pero, sí. Pero si se igualito. Si se dividiesen así, creo que sería como lo que tú estás diciendo, en párrafos. Sí. Entonces, sería más útil. Sería más útil. Entonces se podría decir, pericopa tal, etcétera. Entonces es más fácil y es menos probable de que algo se saque de contexto. Para mí también sería más fácil. De hecho, hay Biblias que sí las venden por párrafos. Entonces... Y volviendo a mi historia, pues así es como yo fui entendiendo y llegando a la convicción de que el cristianismo es la verdad. Obviamente, de nuevo, reitero que por la fe que Dios nos ha proveído, pero así fue que yo llegué a este punto y por eso es que queremos hacer este podcast, para que muchas otras personas retarlos a que ellos miren, estudien y vean lo que en realidad la Biblia dice, no lo que un hombre, una mujer o alguien, una amistad les dice que dice la Biblia. Sí, muchos, que la vi con mi esposa también, esa película de American Gospel, muchos han abierto los ojos en ese sentido, de ese tipo de iglesias, a empezar a leer más en contexto y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Y tú? Bueno, ¿dónde empiezo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, en el versículo 3 yo me tengo que ir. Bien, como dije, empecé yo yendo a una iglesia pentecostal. Y pues sí. Saludo a los hermanos pentecostales. Claro. Saludo. Tengo familiares pentecostales todavía. Amén. Todavía me queda. Pastores. Tengo familia que es pastor pentecostés. Sí. Pues sí, ¿a qué voy? ¿Por qué fue que yo empecé a creer? Cuando yo me mudé acá a Estados Unidos, yo decía que era cristiano, más como cristino, porque sí creía que Dios existe, Jesús es Jesucristo, es nuestro Señor, pero no seguía la palabra. Entonces, saliendo de la high school, o de la secundaria, como dicen, tuve una amistad que él fue quien me trajo a la iglesia. Con él fui nada más por pasar el rato con él, o como estábamos, por janguear. Después de ahí, poco a poco fui metiéndome más en las cosas de Dios y empecé a creer de una forma, como decía, una forma ciega, solo por fe. Creo porque mis amistades creen. Creo porque ahí va la chica que me gusta. Así empiezan muchos. Así empezamos muchos. Ahí voy a llegar. Picarón. Bien. Empecé a ir a esa iglesia gracias a mi amistad. Y vi que mi familia también empezaron a ir a esa iglesia. Entonces nos decidimos convertirnos. Me decidí bautizarme. Todo pues porque sí creí que la palabra de Dios era verdad. Pero no tanto porque la podía defender. Si alguien me hacía alguna pregunta de la Biblia, ¿cómo la defiendo? Digo, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees que dice Jesucristo? Porque sí.
Eso hubiera sido mi respuesta en ese tiempo. Muy buena respuesta. De hecho, lo es. Sí. Porque sí. Porque lo es. Si me empezaban a hacer preguntas más como que profundas de la Biblia, no te podría contestar. Y todavía te suelto hay muchas cosas que no te podría contestar. Claro. Hay preguntas complicadas que no sé contestar. Bueno, estuve así por 2 años. 2 años estuve yendo a la iglesia, después me salí. Pues la respuesta que tengo de por qué me salí, porque quise. Me aburrí, por decirlo así. Me aburrí de lo que estaba pasando con el muchacho que estaba yendo, que fue el que me trajo a la iglesia. Él también salió, él salió antes que yo. Él salió, creo que duré unos 2-3 meses después y me fui yo. Empecé a irme. Y como iba al grupo de jóvenes, todos teníamos nuestro grupo de jóvenes, salíamos así a ver películas, salíamos a lugares. Y era más como un momento de diversión. Sí, claro. Tanto Club social. Exactamente, el club social. Y ahí estuve por un buen tiempo. Salí, me desvié, hice mis cosas. 10 años después fue que conocí a mi esposa. Por no sé cuántas veces. ¿Cuántos años después? 10 años después. Era un parpadeo. Era un abrir y cerrar de ojos. No, me reencontré con mi esposa. En el tiempo éramos amigos. Obvio. Y después ella estaba viendo a la iglesia como quiera. Y regresé a la iglesia pues porque me gustaba y quería estar con ella. Entonces empecé a ir a la iglesia de ella. Pero como vi cosas como que no me coincidían, no estaba aprendiendo nada. No me gustaba la iglesia que ella estaba yendo. Sí. Pues dije, ok, voy a regresar a la iglesia que he ido antes. Y fue que empecé a regresar a la iglesia que voy ahora. Y ahí me quedé. Ahora, ¿cómo es que estoy yo creyendo que el cristianismo y la religión que yo estoy creyendo es la verdadera? Pues al principio, iba por ir. Iba por ir y dudo. Todavía hasta el sol de hoy puedo decir que dudo. Porque todavía estoy en busca de la verdad. Sí. Bien, ¿a qué voy? Mi creencia no es solamente basada en fe. No creo que el cristianismo es solamente por fe o porque sí. Ahora estoy como que estudiando más en profundidad contextos históricos en la historia como que Jesús fue, quiénes son los apóstoles, ¿es esto verdad? La historia lo respalda, la ciencia lo respalda, cosas así. No solamente me baso en lo que dice la Biblia, también me dejo basar en lo que evidencias. Y con eso pues siento que mi creencia no es solamente por fe, también por conocimiento. Y a eso voy. Y también eso es lo que quiero aprender más para fortalecer mi creencia. Como en este caso la apologética ha ayudado bastante. Sí. Me ha contestado preguntas que tal vez digo, ok, no pensaba en eso. Okay. Sí, es muy interesante. La apologética es genial. Es genial. Sí, de la forma que te contestan cualquier cosa. Y veo videos de gente que va a las universidades y cualquier pregunta que le hagan la contestan como que es así. ¿Sí? Y me ha ayudado a mí bastante. Sí, estoy de acuerdo con la apologética que hacen muchos. Es muy interesante. Sí. No, mis respetos a los que van a las universidades, a los que van a las calles y hacen apologética. Es genial. Me encantaría tal vez algún día poder hacer algo así. Tener ese conocimiento, ¿no? Sí, porque sí es difícil porque te hacen preguntas fuertes que tal vez si tú no tienes el conocimiento sería muy difícil de responder. Debo confesar que a veces se me hacen preguntas de realmente como que honestas, que eso son preguntas que, oye, algo me impide, esta pregunta me impide creer en tu Dios, ¿no? Y hay otras que me parecen preguntas muy muy necias, muy necias, ¿no? De parte de una persona que no quiere simplemente reconocer que Dios, el que predicas es real. Que sigo separando la apologética del evangelismo. Me parece que son dos cosas distintas. Claro. ¿No? Porque la apologética te va a demostrar que existe Dios o que hay un creador, ¿no? Si quieres con su significado, pero que el evangelio es el que tiene el poder para poderte convencer de que Jesucristo es el Hijo de Dios y poner tu confianza en Él para poder ser salvo. Ahora sí, la historia. Me gusta más verlo de la forma en la Biblia avala la historia o la historia avala la Biblia, o sea, el orden. Incluso la ciencia. Y la ciencia es magnífica. O sea, te das cuenta que la Biblia no comete ese tipo de errores como que es acientífica, sino que la ciencia y la religión sí están de acuerdo. ¿No? Y se pueden mezclar, se pueden unir muy bonitamente
¿no? Y tú puedes decir, sí, la ciencia lo respalda. O más bien, la Biblia respalda lo que está diciendo la ciencia en este caso, ¿no? Hubo un tiempo que yo pensaba que la ciencia y la religión no podían ir en el mismo camino. La ciencia te iba a llevar a lo que es la evolución, a todo tipo de creencia que va en contra de la religión cristiana. Sí. Pero en cuanto más estudias, la misma ciencia comprueba que el creador es un ser increíble. Claro. Tenemos argumentos bastante sólidos científicos como la causalidad. Tenemos la segunda ley de la termodinámica, que también te va a ayudar muchísimo a decir debe haber un creador. Tenemos el argumento de la moral, ¿no? Que son argumentos que, aunque el moral podría ser un poquito más filosófico que científico, pero también son argumentos que te solidifican la creencia de un Dios. Que tiene que haber algo más allá. Y me parece interesante cómo nosotros venimos a este camino, por así decirlo, porque mi interés, incluso si quieres más específicamente, por la visión que ahora tengo del cristianismo, vino a través de una pregunta de una persona. También. Es, por ejemplo, yo sigo creyendo, yo iba en mi camino normal creyendo lo que siempre había creído, y de pronto una persona en un discipulado pregunta, pastor, yo creo en la predestinación. ¿Estoy mal? Así lo dijo, ¿no? Y yo, bueno, en mi ignorancia le dije, pues claro que está mal. Juan 3:16. Juan 3, el mundo. Cosas así, ¿no? Sí. Pero esa pregunta a mí me ayudó a investigar y dije, ¿y qué es la predestinación? Estoy en contra, ¿pero qué es? O sea, ¿cómo yo puedo defender que no es tal vez lo que enseña la Biblia? Sí. ¿No? Y así empezó mi búsqueda. Y uno tras otro. Que esa es una doctrina muy... Sí, que esa es una doctrina muy controversial. Muy dura. Y muy dura. Esa es, yo creo que de las doctrinas más duras para las personas entender o creer. Sí. Porque... No los culpo. Es difícil. No los culpo. Es difícil. Es muy difícil. Bueno, la expresión limitada también. Claro. Sí, porque incluso Archie Sproul decía que cuando él estaba enseñando el tulip y empieza en la depravación total, él le preguntó a sus estudiantes, ¿cuántos están de acuerdo que nosotros somos malos por naturaleza? Y todos levantaban la mano. Para cuando llegó a la expiación limitada, las manos habían bajado considerablemente. Claro. Porque ya pasaste por la... O sea, eso es más duro. Claro que sí. Llegaremos a hablar algún día, porque a lo mejor hay gente que nos está viendo que no dice, saben. ¿qué es esto? Bueno, pues ya lo hablaremos. Porque esto no es un discipulado, esto no es una predicación, esto no es un estudio bíblico, ¿no? Esto es una charla entre amigos y la vamos a discutir e incluso la vamos a debatir sanamente en algún momento, seguramente. Claro que Todas esas, porque son duras. Sí. Pero ¿qué les parece que aquí lo dejemos por hoy? Sí, está bien. Sí, y pronto nos vamos a encontrar, pronto vamos a comenzar con el primer capítulo. Y precisamente, Joshua, vamos a agarrar esa pregunta. ¿Por qué tu religión es la religión verdadera? Vamos a agarrar esa pregunta como base para para platicar entre nosotros y filosofar. A ver qué tal. ¿No? Sí. Va a estar interesante, muchachos. Va a estar interesante. Entonces, muchas gracias. Chicos, nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias a la gente que pudiera ver este piloto y ojalá captáramos su atención. Quisimos hacer más o menos lo que se van a hacer en los episodios. Claro. Y que nos conozcan un poco. Vernos, sí. Que nos conozcan un poco, puedan ver quiénes somos y... A lo mejor solamente es mi mamá, pero... O mi esposa. La mía no. O yo mismo. Tal vez solo yo sea mi único suscriptor. Pero no, ¿a quién le interesa? ¿A quién quiera ver? Sí, total. Famoso ya soy. Los esperamos, muchachos. Te esperamos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.